Compañeros, te invito a ver el siguiente video. Pon mucha atención en lo que pasa. No te preocupes, el video no tiene audio, no vas a escuchar nada. Pero quiero que observes la actitud de las personas involucradas, lo que sucede en este video y cómo se desencadena. Te espero después de que lo observes. ¿Observaste lo que sucedió? ¿Cuál fue el error del guardia? ¿Cuál fue el error de la persona? La situación desencadenó el uso de la fuerza. El guardia que tú observaste quizá en algún momento falló, además de en controlar sus emociones, en poder comunicar eficazmente su autoridad, en poder comunicar eficazmente lo que requería de la otra persona. Es importante, no estoy diciendo que el conductor haya actuado bien, actuó bastante mal. Tampoco supo tener una comunicación eficaz. Pero el guardia recurrió a la fuerza. ¿Cuándo es cuando recurrimos a la fuerza? Cuando nuestra comunicación falla, cuando no sabemos qué hacer, cómo enviar un mensaje de manera eficiente. Dentro del trabajo de seguridad y realmente en cualquier función que desempeñemos, incluso en nuestra vida cotidiana, la comunicación eficaz es un elemento clave para poder hacer bien nuestras funciones. Lo primero que debemos conocer para hablar de comunicación es el proceso mediante el cual se da. La comunicación no es otra cosa que el envío y recepción de un mensaje de información. Para que exista este proceso de comunicación debe de existir las siguientes 4 cosas. 1. Un emisor, alguien o algo que envíe la información. 2. Un receptor, alguien que esté recibiendo, captando esta información. 3. La información en sí, a lo cual vamos a llamar mensaje. Y 4, un canal, es decir, cuál es el medio a través del cual esta información va a ser enviada por el emisor y recibida por el receptor. Cuando existen estos 4 elementos y tienen una adecuada sincronía, es entonces que se da el proceso de comunicación. Ahora bien, existen 2 tipos de comunicación, aquella que conocemos como verbal y la comunicación no verbal. ¿Cómo podemos diferenciar estos 2 tipos? Bien, la comunicación verbal se basa en el uso de palabras. Esto es muy importante. La comunicación verbal no necesariamente es hablada, no necesariamente solamente escrita. Es toda aquella comunicación que se basa en el uso de palabras. Puede ser una plática, puede ser algo escrito, puede ser también, y esto pareciera de otra manera, pero el lenguaje de señas. Cada seña que se hace simboliza una palabra. Estamos utilizando palabras. Por otro lado, la comunicación no verbal es en la cual nosotros no utilizamos ninguna palabra. Ojo, no se refiere nada más a señas. Por ejemplo, cuando digo hola, por ejemplo, cuando mediante una seña digo observa, fíjate o te estoy mirando. La comunicación no verbal es toda la información que nosotros enviamos mediante nuestra postura, nuestra expresión facial, nuestro tono de voz, si nuestro tono de voz es fuerte o es un tono de voz suave, nuestra cercanía hacia la otra persona, en fin, toda esta información que nosotros enviamos
sin usar palabras, es a lo que llamamos comunicación no verbal. Ahora bien, vamos a pensar en algo, y esto es importante para desempeñar tu trabajo. Las personas, ¿a qué le damos más peso? ¿A la comunicación verbal o a la no verbal? Vamos a hacer un pequeño experimento que nos permita responder esta pregunta. ¿Qué pasaría si yo te digo, oye, compañero guardia, a mí me encanta grabar videos, no sabes cómo me entusiasma, me hace tan feliz? ¿Lo crees? No, ¿verdad? Lo que yo digo no es lo mismo que yo expreso. Las personas, por lo general, le damos mucho más peso a la comunicación no verbal, a lo que decimos con nuestras actitudes, con nuestra expresión, con nuestro tono de voz. Eso es lo que realmente le da el peso a lo que comunicamos. Como guardias, te recomiendo mucho estar siempre atento a lo que tú comunicas con tu cuerpo, con tu rostro, con tu apariencia. Eso es lo que verdaderamente te va a ser una herramienta sumamente útil y va a apoyar o va a contradecir lo que tú digas con palabras. Cuida mucho siempre los mensajes que emites. Es por eso muy importante que como elementos de seguridad adquiramos habilidades de comunicación que nos permitan responder de manera eficiente a las situaciones que se nos presenten y con ello evitar en todo momento el uso de la fuerza. Importante, en todo momento evitar el uso de la fuerza. Recordemos que la fuerza no es nuestra arma. Nuestra arma para realizar bien nuestro trabajo es la eficacia que tengamos en comunicarnos. Además de existir diferentes tipos de comunicación, existen diferentes niveles. Niveles de comunicación le vamos a llamar al número de personas con la cual estamos intercambiando información. El nivel número 1 es la comunicación intrapersonal, es decir, cuando nos comunicamos con nosotros mismos. Sí, no quiere decir que estemos locos y que hablemos solos. No, la comunicación intrapersonal puede ser de maneras tan sencillas como cuando yo me miro al espejo y preparo mi uniforme para dar una buena impresión, cuando yo tomo nota de algo para no olvidarlo, cuando mientras veo este curso tomo apuntes. Son apuntes quizá que no le voy a dar a nadie, sino son para mí mismo. Eso es comunicación intrapersonal. El siguiente nivel es la comunicación interpersonal. Ahí ya me empiezo a comunicar con alguien más. Están involucradas dos personas. Este nivel de comunicación ya tiene una mayor complejidad. ¿Por qué? Porque no nada más me tengo que hacer bolas conmigo mismo. Tengo que poder interactuar con la otra persona. Dentro del trabajo de seguridad es muy frecuente la comunicación interpersonal. Cuando tú haces una revisión física, cuando haces una revisión de mochilas, cuando haces un control de acceso, cuando relevas a tu compañero en el turno o llegan a relevarte a ti, estás comunicándote con otra persona. Esto es un nivel de comunicación interpersonal. El siguiente nivel de la comunicación es la comunicación grupal. Aquí ya no son dos personas, son tres o más personas que están constantemente cambiando la función de emisor y de receptor. Es decir, hay un grupo de personas que están conversando entre ellas en todo momento. Esta es la comunicación grupal. Dentro de nuestros servicios puede ocurrir cuando nos reunimos con el equipo de trabajo y planeamos una estrategia de cómo podemos obtener un día de calidad. Otro ejemplo es cuando estamos en juntas de jefes de servicio. Se reúnen diferentes compañeros para planear las estrategias que se tomarán en el siguiente mes. Esto es comunicación grupal. Y el cuarto nivel es el nivel de comunicación masiva.
Aquí es cuando el número de personas que están involucradas es todavía mayor. Hay que contemplar algo importante en este nivel de comunicación. Hay muchos receptores, muchas personas que reciben la información y un grupo pequeño o un solo emisor. Otro ejemplo de comunicación masiva que realizamos dentro de nuestra empresa es el boletín mensual, mediante el cual se informa a una gran cantidad de compañeros sobre aspectos de consejo. Estos entonces son los 4 niveles de comunicación: interpersonal, intrapersonal, grupal y masivo. Otro aspecto importante de la comunicación dentro de nuestro trabajo de seguridad es la comunicación por radio, la comunicación a través de claves. ¿Por qué es importante el utilizar claves cuando nosotros nos comunicamos con radio? Bueno, en primer lugar, para lograr que los mensajes sean enviados de manera muy clara, muy concreta. Y segundo, y aún más importante, que las personas ajenas a nuestra organización comprendan realmente cuál es el mensaje que estamos enviando. Al nosotros utilizar una clave, estamos cumpliendo con cuidar la información que transmitimos. De tal manera que si nosotros a través del radio avisamos de una situación de riesgo, un sospechoso de cometer un ilícito, alguien que está en peligro, alguien que ha sufrido un accidente, lo hacemos de manera discreta. Es decir, el resto de las personas que pudieran estar escuchando no se enteran de lo que pasó y por lo tanto no interfieren con la reacción que nosotros debemos tener. Cada empresa de seguridad tiene sus propias claves de comunicación a través del radio. En CONSEG tenemos 70 claves. Tú vas a tener a tu disposición el material necesario para practicar estas claves y aprenderlas todas de memoria. Esto es una parte muy importante de tu trabajo. Te invito a realizar las actividades necesarias y que vas a encontrar en este curso para aprender las 70 claves de radio que utilizamos en CONSEG. Otro aspecto importante de la comunicación que usamos dentro de nuestra empresa son los reportes al C5, es decir, nuestra central de control y monitoreo. El reportarnos al C5 nos da un respaldo importante para nuestro trabajo. Nos asegura que los servicios están cubiertos, nos aseguran que en todo momento nosotros estamos protegidos en el desempeño de nuestras funciones y además nos respalda ante situaciones de emergencia. Tenemos un medio al cual recurrir para recibir el auxilio correspondiente. Hay 3 situaciones en las que nosotros nos vamos a reportar al C5. La primera de ellas, cada que nosotros llegamos al servicio. Una vez que nosotros hemos llegado a nuestro lugar de trabajo, es importante que la primera actividad sea tomar nuestro teléfono y comunicarnos a C5 para reportar que estamos en nuestro puesto. La siguiente situación en que nosotros nos vamos a reportar al C5 es cada hora. ¿Por qué hacer esto? Porque de esta manera estamos asegurando que nosotros seguimos en nuestro puesto y que además seguimos seguros, que no se ha presentado ninguna situación de emergencia. Cuando nosotros dejamos de hacer un reporte al C5, damos a entender que quizá estamos en una situación de riesgo y el C5 nos va a brindar el apoyo correspondiente. Es importante que siempre, muy puntualmente, estés realizando cada hora tus reportes a C5. La tercera situación en que pudiéramos necesitar comunicarnos al C5 es cuando ocurre una emergencia en nuestros servicios. Una intrusión, un asalto, un accidente, un siniestro. Cualquier situación que nos ponga en riesgo o ponga en riesgo a nuestro cliente y para la cual necesitemos el apoyo externo, debemos comunicarnos al C5. Hay un número especial de emergencias. Ahí podemos comunicarnos, dar nuestros datos, describir el tipo de apoyo que necesitamos. Recuerda, cada llamada que tú hagas al C5 debe estar reportada en tu bitácora de servicio.